formación esclástica, organizado por el capítulo estudiantil de la IPGC de la Universidad Nacional de Córdoba. El curso está dado a cargo del ingeniero en petróleo, Andri Ferrer. Así que podemos dar inicio al segundo encuentro cuando esté lo deseando. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a dar hoy inicio, o mejor dicho, vamos a culminar la tarde de hoy lo que es este pequeño encuentro que el capítulo organizó. Antes de comenzar y para tratar de allanar un poco el camino, despejar dudas, no sé si alguno tiene alguna consulta en cuanto al día de ayer, en lo planteado. Cualquier duda, vamos a dar unos espacios o un espacio para que la puedan formular. O no sé si les conviene mejor que yo haga algunas preguntas y bueno, a ver qué tal el día de ayer. Voy a lanzar una pregunta y bueno, el que tenga la posibilidad la contesta para no señalar a nadie en específico. ¿En qué tipo de registros de lo que vimos ayer o de la información que vimos nos da una información directa o un valor directo en cuanto a la porosidad? ¿Qué registro nos da un dato o un valor en cuanto a la porosidad? Cualquiera que quiera contestar. No todos a la vez, no todos a la vez. De manera directa ninguno, pero a partir de los Exacto, registros. esa era la respuesta que esperaba. Ninguno. De manera directa, ninguno emite un valor. Continúa, Cristian, si quieres acotar algo. Sí, pero luego a partir de los registros neutrón, densidad y sónico podemos obtener la porosidad. Exacto. Pero esa es la respuesta. Ninguno como tal da un valor directo en cuanto a la porosidad. Sí, así el análisis de núcleo. Y a través de estos registros que menciona el amigo Cristian podemos obtener lo que es la densidad y luego con la densidad obtenemos la porosidad. Otra pregunta, ¿qué factores pueden afectar la porosidad? ¿Qué factores afectan el valor de la porosidad? Cualquiera también que pueda comentarlo. Algunos, qué factores afectan, no tienen que ser todos, puede ser uno, pocos de los factores. Hay uno que estuvimos hablando continuamente, que es un parámetro de los yacimientos que afecta lo que es la productividad de los mismos. ¿Cuál sería? Hola, ¿podría ser el volumen de arcilla? La sillosidad. Ese volumen de arcilla. Es uno de los parámetros que puede afectarlo como tal el valor de la porosidad. Bueno, vamos a dar inicio entonces en la tarde de hoy a lo que es el curso de evaluación de la formación, de formaciones clásticas. Bueno, yo les había prometido que íbamos a ver inicialmente unos registros o un análisis de núcleo, cómo lo obtenemos una vez que es suministrado por la empresa de servicio o laboratorio que ejecute esta actividad. Les voy a mostrar unos análisis de núcleos reales o de un pozo, mejor dicho, bueno, para que más o menos se familiaricen un poco con lo que es la información. Bueno, este es un análisis de los análisis de núcleo, valga la redundancia,
Y bueno, esta es parte de la información. Básicamente, este es el análisis relacionado a lo que es los parámetros petrofísicos, lo que es el factor de formación, índice de resistividad, lo que es densidad de grano y la saturación de la solución salina. Bueno, aquí están este ejemplo. Por supuesto, él nos va a dar lo que es la presión efectiva de confinamiento. El mismo análisis o el mismo laboratorio, él estima los parámetros, todo, MN, nos da información en cuanto a las presiones capilares. Lo ideal es que nosotros los verifiquemos, lo ideal es que nosotros en nuestra oficina realicemos los mismos cálculos para ver si coteja con la información suministrada por ellos. Bueno, como le dije ayer, a medida que vamos profundizando, o en la profundidad que es tomada como tal el corte o el núcleo, se le asigna una muestra o un número de muestras, y así sucesivamente a lo largo de todo el espesor que estamos analizando. Por ejemplo, esta es la muestra 256 a la profundidad de 10.894. Él nos va a dar, repito, la permeabilidad o bien al aire, como lo vimos ayer, o bien Klinkenberg, que es la permeabilidad ya corregida por este efecto de deslizamiento del gas o del aire. La porosidad, el factor de formación, fíjense que dan los dos, el factor de formación normal y el factor de formación corregido por arcillosidad. Igual, repito, él da el valor de exponente de cementación corregido, lo que es la saturación de la solución salina, que esta es la que se utiliza cuando vamos a hacer el análisis de permeabilidades relativas que vimos ayer, el índice de resistividad corregida y el exponente de saturación normal y corregida también por arcillosidad. Entonces, con estos parámetros, uno de los tantos análisis que se obtienen del núcleo, nosotros realizamos lo que es la evaluación y la determinación de los parámetros petrofísicos. Bueno, este archivo ya es uno realizado, ya es uno donde yo ejecuté las estimaciones. Por supuesto que la data va a ser también a medida de todos los puntos donde yo me pude detener y cortar el núcleo. Y bueno, ya estas son las gráficas, básicamente el factor de formación en relación a lo que es la porosidad. No es nada difícil por realizar. Igual lo que es el exponente de de saturación. Esto por lo general sí hay un poco más de data en cuanto a la saturación de la solución salina y lo que es el índice de resistividad para obtener lo que es el exponente de saturación. Bueno, lo que es el QE, la capacidad de intercambio catiónico, que también la vimos ayer, también esta información proviene del núcleo, como lo vieron, la porosidad, lo que es la capacidad de intercambio catiónico y el QE. Y se obtiene el exponente tanto constante como, el QE constante como el exponente o tangente. Y la densidad de grano también nos suministra la información en cuanto a toda la calidad. Igual, básicamente es hacer un histograma y no tiene poco complejidad alguna. Estos son análisis especiales. Los análisis convencionales es lo que es porosidad, permeabilidad. Por lo general también es la misma información. También hay otro tipo de data, como lo que es presiones capilares, lo que es la información de permeabilidad relativa. Pero bueno, es parte de la información. Hay otro archivo por aquí, déjenme mostrarlo. Y bueno, este gráfico, no sé si lo están viendo, me vas diciendo Gastón o cualquiera. Este es el análisis de pruebas de presión capilar
por inyección de mercurio. Recuerden que alguien preguntó ayer sobre, bueno, para lo que es determinar los tipos de roca, este es el análisis, repito, o la información que se obtiene del laboratorio en cuanto a presiones capilar por inyección de mercurio. Repito, presión capilar se puede obtener o bien por este método, o bien por plato poroso, o bien por cámara. Para generar lo que es el modelo de tipo roca se realiza a través de inyección de mercurio. Igual es cada una de las muestras a la diferente profundidad, con su valor de porosidad y permeabilidad correspondiente, y él genera para cada una de las muestras unos valores de fracción de espacio poroso ocupado por el mercurio. Fíjense que está la presión de inyección, es decir, una presión que va incrementándose progresivamente, y está el radio de garganta o radio de apertura de poro. ¿Cuál es o en qué consiste este procedimiento? ¿Cuál es el significado? Tiene que ver mucho con que, fíjense, no sé si logran ver, 256, a medida que yo voy incrementando la presión, porque voy saturando la muestra a determinada profundidad con mercurio, el espacio poroso se va a ir llenando y ocupando un determinado espacio. Él va a indicar, a medida que yo le voy, en cada muestra se va a expresar esa apertura de radio de garganta de poro o esa apertura de radio, basado en la capacidad que tenga la muestra de saturarse de mercurio. Por ejemplo, fíjense esta, que es 256, se satura a una presión de 40, esta también a una presión de 27, pero fíjense esta como se satura ya a una presión mucho menor de 12, esta también. ¿Qué estoy viendo yo aquí? Que yo tengo estas 5 muestras que corresponden a un mismo yacimiento a diferentes niveles de profundidad, estoy teniendo comportamientos diferentes. Estas dos aperturan su radio de garganta de poro más rápido que estas 3. Me está hablando ahí que ya hay una diferencia en el mismo yacimiento. Y eso es lo que yo requiero y necesito estudiar y que profundizo mediante lo que es el modelo de tipo de roca, para determinar si mi yacimiento cuenta con diferentes tipos de roca. ¿En qué está basado esto? Bueno, relaciones de porosidad-permeabilidad, es decir, que hay algunos que tengan mejores relaciones en cuanto a porosidad-permeabilidad, pero también que sea o que esté asociado a textura o tamaño del grano, y al radio en el cual cada roca o cada profundidad se apertura o se sature de mercurio. Pero básicamente ese es el análisis. Es otra parte más abajo del yacimiento, pero es lo mismo. Fíjense, igual está a una presión de 12 y está inclusive más allá de 40. Entonces ya habla de una diferencia en el yacimiento, una heterogeneidad marcada en el yacimiento. Este también es ya un poco más abajo. Y repito, los laboratorios me pueden generar ya su análisis. Fíjense que él ya me determina cada una de las muestras cuál es la porosidad, la permeabilidad, pero también me habla del tipo de poro o el tipo de radio de garganta. Recuerden que el modelo de roca al final lo que me va a definir a mí o me va a proporcionar es qué petrofacies están en mi yacimiento. Las petrofacies se dividen en nanoporosa, microporosa, macroporosa, megaporosa y creo que me falta una por allí. Y cada una tiene un rango en cuanto al radio de garganta de poro, en cuanto al radio el que corresponde a cada uno de esas petrofacies. A una profundidad yo puedo tener diferentes tipos de petrofacies, pero una puede predominar en relación a la otra. Entonces, por ejemplo, en la muestra 256, a una profundidad de 10.894, tengo micro, meso y macroporosa. No tengo nanoporosa, no tengo tampoco megaporosa, que es la más, la de mayor radio. Y bueno, esta la tengo en aproximadamente un 40% de tipo microporosa. Si ven la porosidad y la permeabilidad, fíjense que estoy hablando de porosidades de 11, permeabilidades de 1, 68, 5. No estoy hablando de yacimiento, no es un yacimiento naturalmente fracturado. Un yacimiento clástico, sin embargo, se fractura, se induce fractura para que pueda producir debido a las bajas permeabilidades.
y bueno, bajas porosidades también, y entonces esta pobreza me habla de la pobreza también en la petrofacie, es decir, cuando hablo de pobre es la calidad de la roca, afectada también por lo que es la textura, el tamaño y bueno, la variabilidad en cuanto a la porosidad y la permeabilidad. Ese para que vieran un poco lo que es la información. Bueno, continuamos con la charla, con el curso. Ayer quedamos en lo que es la parte de los registros que nos permiten medir lo que es la arcillosidad o la litología, analizar la litología. Vimos lo que es la parte de registros de SP y hoy vamos a comenzar con gamma ray. Ya determinamos o ya vimos también cómo puedo establecer los parámetros petrofísicos. Ya lo pongo en presentación. Ya sé cómo puedo determinar los parámetros petrofísicos, que es uno de los primeros pasos. Ahí yo no necesito registro, necesito únicamente lo que es la información del núcleo. Ya posteriormente, si me voy a utilizar los registros y, como van a ver más adelante, a cotejar lo que es la información de núcleos con registros. Ok. Vimos ayer el SP. El SP es uno de los registros más antiguos. Es tal vez por esa misma condición que presenta más errores, más anomalías. Cuando lo vamos a analizar, van a encontrarse en yacimientos maduros o viejos, CPs o curvas de CP que le faltan tramos o la calidad es muy mala. Es lo normal porque, bueno, era el primer registro que se utilizaba o el primer registro que en muchos yacimientos se utilizó. El gamma ray tiene básicamente la misma función del SP, sirve para calibrar, sirve para detectar topes, topes y bases, por supuesto, en cuanto a yacimientos, para correlacionar pozos. Dice que el registro es una medida de la radioactividad natural de una formación. Como el nombre lo indica, gamma ray también tiene la capacidad de medir o de registrar lo que son los minerales radioactivos que están contenidos dentro del espacio poroso. Dice que el registro gamma ray normalmente reacciona al contenido de lutita de la formación porque el elemento radioactivo tiende a concentrarse en las lutitas y las arcillas. El registro gamma ray puede correrse tanto en hoyos revestidos y puede usarse en lugar del registro SP para ubicar límites de borde. Los rayos gamma son explosiones de ondas electromagnéticas de alta energía, los cuales son emitidos por varios elementos radioactivos. ¿Cuáles son los elementos radioactivos más comunes y que busca o que localiza el registro gamma ray? Lo que es el torio, potasio y el uranio. Es el paso a través de la materia. Los rayos gamma experimentan sucesivas colisiones dispersas con lo que son los átomos de la formación, y los rayos gamma gradualmente pierden su energía y se absorben vía el efecto o el factor fotoeléctrico. El registro gamma ray, como dice aquí, es uno de los más utilizados. Se puede correr a hoyo desnudo, o decir hoyo abierto u hoyo revestido. El registro que se va a correr históricamente en mayor cantidad de veces a un pozo, desde que se perfora y a lo largo de la vida productiva de un pozo. Cuando se realiza un registro de temperatura o un registro de presión, va inmerso un gamma ray. Cuando quiero hacer una punzada en un cañoneo, va un gamma ray, y siempre van a ver el ingeniero de yacimiento o el de reservorio cotejando lo que es el gamma ray original, es decir, cuando se bajó el pozo, cuando se perforó el pozo, cuando se corrió el primer gamma ray, y ese debe ser el medio de comparación con lo que es cualquier otro registro gamma ray. Eso se hace con el fin de corroborar que a la profundidad que nos vayamos a detener sea correcta en el momento en el cual se va a hacer un trabajo de punzada u otro tipo de trabajo, o fracturamiento, etc. Sirve para calibrar, me permite, repito, es el más utilizado dentro de la industria para las actividades en un curso, solamente para evaluar una formación. Dice que la cantidad de rayos gamma ray que son absorbidos es una función de la densidad de la formación
dos formaciones teniendo la misma cantidad de material radioactivo, pero diferentes densidades, responderán diferentemente sobre el registro gamma ray. Habla de que básicamente no depende del material radioactivo que tenga. Pueden tener dos tipos de, dos arenas pueden tener el mismo material radioactivo, pero si difieren en cuanto a la densidad, es decir, si estamos hablando de una arenisca y una dolomita o una caliza, va a variar lo que es la respuesta del gamma ray. Bueno, variables que afectan el registro gamma ray. La lectura del registro gamma ray también están afectadas o pueden ser afectadas por lo que son las condiciones del hoyo. El diámetro del hoyo, es decir, algún tipo de problema que haya habido, una caverna, una pérdida de circulación, pérdida de lo que es el diámetro, todo eso va a afectar el gamma ray o la lectura del gamma ray. El peso del lodo, que es el revestimiento. Las herramientas son calibradas por una sonda de 3/5 octavos, hoyo abierto de 10 pulgadas con 10 libras por galones de lodo no radioactivo. Algunas aplicaciones usan en lugar del SP para seleccionar barreras, determinar lo que es el contenido de lutitas en arenas o limolitas, detectar el material radioactivo como el potasio, el uranio y el torio, detectar capas de carbono. Correlacionar además también registro de hoyo revestido con hoyo abierto, lo que le estaba comentando. Si quiero ejecutar un trabajo, lo debo correlacionar con el primer registro que se tomó a hoyo de nuevo. Y usado en conjunción o en conjunto con trazalíneas radiactivas para determinar movimiento de fluido detrás de la tubería, localización de fracturas, etc. Un ejemplo que lo habíamos visto ya también del gamma ray. Básicamente el gamma ray tiene un comportamiento contrario a lo que es el SP. El gamma ray se mide de 0 a 150, mientras esté más limpio, deflecta hacia el 0. Si es más arcilloso, si queremos buscar lo que es el gamma ray sucio o la línea de lutita, se va a acercar más a lo que es el 150. Se utiliza, repito, para corroborar o para correlacionar lo que son topes en pozo. Es el registro, repito, la curva más utilizada dentro de la formación. Mide la radioactividad natural de la formación, lo que es el potasio, el uranio y el torio. Indica la presencia de la arcillosidad, que es del shell. Y bueno, ya esta ecuación la habíamos visto anteriormente para estimar lo que es el contenido de arcilla de la formación, o el bichel o el shell. Algunas suposiciones implícitas en cuanto a la determinación del bichel a partir del gamma ray. Los clay en los yacimientos de arena son de la misma composición que los shell. El shell se considera una arena 100% arcillosa y todas las arcillas son radioactivas. Esa es una suposición. Ahorita vamos a ver una respuesta en cuanto a esto. Esto era lo que le estaba hablando ayer cuando comenzamos sobre cómo afecta el contenido de arcilla a nuestra formación y básicamente a lo que es la porosidad efectiva, como muy bien lo dijo Maidana, si mal no recuerdo. Si estamos hablando de un shell estructural o de una arcilla estructural, cómo va a reemplazar o cómo es capaz de reemplazar cierto grano y cómo va a haber un efecto en cuanto a la porosidad efectiva, aproximadamente de un 30%. Si estamos hablando de estructura laminar, es decir, que la vamos a encontrar como laminaciones, el efecto sobre la porosidad efectiva es un poquito más fuerte, un poco más pronunciado. Esta sería la ecuación y sería aproximadamente de un 25% en cuanto a la porosidad efectiva. Y si estamos hablando de una arcillosidad más marcada, un shell disperso, va a ser el efecto mucho mayor en cuanto a la porosidad efectiva, una reducción de hasta el 15%. Más del 90% de todo el petróleo y gas ocurre en las rocas sedimentarias, de allí el interés de estudiar rocas siliciclásticas, clásticas. Existen dos clases de rocas sedimentarias, lo que son las rocas detríticas, generalmente referido como clástico, areniscas, limolita o la arcilla, y rocas químicas generalmente referidas como las calizas. Caliza, dolomita o anhidrita. Las rocas ígneas son otro tipo de rocas que de una u otra manera también son de interés para geotermia, pero también un poco para nosotros. Como lo dije ayer, hay algunos yacimientos basales o de basamento donde puede haber contenido
cierta porción de hidrocarburos. Rocas ígneas creadas a partir de rocas fundidas y las rocas metamórficas persistentes que han sido alteradas en su estado sólido a través de lo que es la acción del calor, de la presión y por supuesto que también de los valores o vapores químicamente activos. ¿No? Las rocas sedimentarias las podemos, o clásticas, sea del tipo que sea, podemos encontrar o bien solamente granos donde la arena no sea consolidada, granos y matriz detrítica donde va a haber una presencia de arcillosidad, granos y cemento donde ya el material cementante afecta como tal la calidad del grano o del espacio poroso, y también podemos encontrar una matriz más arcillosa y cementada, como los yacimientos naturalmente fracturados. Esta es otra clasificación en cuanto a los tipos de rocas clásticas. Esto creo que habíamos visto ayer, así que no voy a profundizar, pero bueno, es mucho más elaborada desde los clay. Aquí involucra los clay. Fíjense el tamaño del radio mucho más pequeño que en comparación con los demás. Bueno, hay una clasificación basada en lo que es la roca clástica, basada en la litología. La litología es un control fundamental en cuanto a la calidad del yacimiento y la capacidad de la roca. Algunas características de las rocas, lo que es la arenisca, la caliza, arcilla, el material arcilloso, el cemento, la presencia de limo o también la presencia del material friable. El estudio de la litología incluye lo que es el tamaño general del grano, es decir, el estudio de si son granos gruesos, granos finos, granos medios, y la mineralogía, como vimos desde ayer, está relacionada a identificar lo que es el material, si hay minerales siliciclásticos como cuarzo, feldespato, o sea, caliza, y también nos va a permitir identificar y conocer qué tipo de arcillosidad está presente. Estos son algunos de los minerales más comunes que forman la roca, desde arcilla, carbonato, silicato, sulfito, sulfato y la zeolita, y cómo es su influencia sobre los registros. Fíjense que cuando estamos mineral arcilloso frente a un registro, la influencia es alta, es decir, va a mostrar un comportamiento importante dentro de lo que es la curva de cualquiera de los registros. Si estamos hablando de carbonato, la reactividad es alta y la influencia también sobre el registro es alto. Si estamos hablando de silicato, puede ser variable, en algunos casos puede ser alto o bajo. Cuando hablamos de silicato estamos hablando de sílice, oxígeno, etc. Si estamos hablando de sulfito, también va a ser alto, sulfato alto y la zeolita alto también. Y en cuanto a los minerales de carbono, lo que es la limonita y la dolomita, son básicamente los minerales dominantes dentro de lo que son rocas carbonáticas. ¿Cuáles son estos minerales de silicato o minerales siliciclásticos? Son componentes dominados en estos yacimientos de arenisca. Un componente común en lo que es la arcilla, raramente componente en los yacimientos de carbonato. Y esa es una de las principales diferencias entre los dos. O sea, los carbonatos, básicamente su composición es de un solo mineral que es caliza. Puede tener otro en menor proporción, pero predomina por lo general la caliza. A diferencia de minerales o de clásticos donde predominan una cantidad importante de minerales de siliciclásticos. Desde el cuarzo, pero también el feldespato. El feldespato puede estar de manera como ortoclasa, puede ser plagioclasia, podemos encontrar también presencia de mica, biotita, etc. Y por lo general lo que son los minerales de silicicato o siliciclásticos son ricos en sodio, la mayoría de los reservorios de arenisca. Por eso también que es necesario, como vimos ayer cuando estábamos viendo la parte de resistividad del agua, analizar lo que es el agua de formación, la composición, porque dentro del espacio poroso, como estamos viendo, abundan minerales o son ricos en sodio, y el sodio contenido en el espacio poroso también está contenido dentro de las aguas de la formación. De allí también que para estimar resistividad del agua se ubica o se determina lo que es la salinidad o la concentración de cloruro de sodio del agua.
Esta es una estructura común de los granos siliciclásticos. Repito, de monocristalino, cuarzo en sus diferentes versiones, moscovita única, biotita, feldespato, que aquí está la densidad, fíjense la densidad con lo que vimos ayer, el factor fotoeléctrico y la radioactividad. También lo que son rocas ígneas fragmentadas, rocas metamórficas, rocas sedimentarias, glauconita, calcita, dolomita, entre otras. ¿Y cómo podemos determinar la radioactividad de estos tipos de rocas o de estos minerales? A través de relaciones de potasio y torio, o a través de potasio y potasio únicamente o solamente torio. De ahí la importancia también para analizar la litología, para analizar lo que es la mineralogía, registros como el gamma-ray espectral. Estos son los principales también tipos de cementos más comunes en las clásticos y en todos los yacimientos, desde cuarzo. Sabemos que el cuarzo puede actuar como material cementante en clástico. La cristobalina, la calcita, la dolomita, ya son materiales cementantes propios del yacimiento carbonático. Y bueno, también lo que es la densidad y el factor de C. Y la radioactividad, cómo es posible determinarla. La hilita es uno de los minerales también arcillosos más presentes en lo que son las rocas clásticas. Igual lo que es la alita, lo que es la microlita, la albita, son minerales arcillosos. Bueno, hay unos métodos estándar para lo que es el análisis de roca. Ayer lo comenté, lo que es la parte de la mineralogía, aún o sumando lo que es la información de registro gamma-ray y del SP, yo también debo utilizar esta información obtenida por método estándar hacia el núcleo o hacia la roca. Ayer lo había comentado, lo que es análisis petrográfico, lo que son secciones delgadas y análisis de difracción de rayos X. Y también los análisis de microscopía C. Me da información en cuanto a la litología, en cuanto a la composición mineral, en cuanto a la distribución mineral, el tamaño del grano, lo que es la selección, el empaquetamiento, la porosidad y la permeabilidad. Y métodos o análisis más sofisticados, como los análisis a través de imágenes, me permiten observar lo que es la geometría polar o la geometría del espacio poroso. Estos son los análisis petrográficos, lo que es las secciones finas, difracción de rayos X, lo que es análisis de microscopía electrónica de barrido o SEM, y también dentro de esto incluye lo que es el análisis de imágenes petrográficas. Adicionalmente también están los análisis de energía espectral dispersa. El análisis petrográfico requiere de pequeñas muestras de roca. Esto puede incluir pedazos del núcleo o partes de un núcleo. También sirve lo que son las muestras de pared o las muestras de canal o corte. La edad de las muestras y su estado de preservación no es importante. Se pueden usar muestras viejas y no preservadas. Si yo voy a hacer, por ejemplo, un trabajo, un pozo, como una estimulación hidráulica, o voy a realizar una estimulación reactiva donde voy a utilizar algún tipo de químico para mejorar un daño en la formación, lo ideal es que yo realice inicialmente un análisis de cualquiera de las vías a las muestras de canal o al mismo núcleo que pudo haber sido tomado 20 o 30 años, no hay ningún problema con el tiempo, para determinar cuál es la mineralogía y yo realizar un diseño adecuado. Me va a facilitar a mí establecer un trabajo correcto, conociendo inicialmente, repito, lo que es la mineralogía de la formación. Este es un análisis de sección delgada. Repito, me da la información en cuanto a la textura, me da la información en cuanto a la composición, si es, por ejemplo, moscovita, biotita, glauconita, modmolilonita. También me habla de mezcla, me da información en cuanto a la composición del material cementante, si es feldespato, si es calcita, etc. Y también me da valor en cuanto a la porosidad. Y el análisis de secciones delgadas me brinda imágenes de la muestra. Me da resultado también la imagen.
André, disculpe, le leo una pregunta en el chat. Pregunta Edison Caballo, ¿cómo el análisis de imágenes te dan la geometría poral? Bueno, este era uno de esto. Aquí no estamos hablando de registro de imágenes, que son otra fuente de información. Perdón, el análisis de imágenes. Sí, pero exacto. Este que estaba aquí, que me muestra la geometría poral, es decir, cómo son los poros, cómo están los poros, si están interconectados, si no están interconectados. Esto me lo dan los análisis como incorporado las imágenes o la fotografía, como en este caso de secciones delgadas, que es un análisis que me da valores, pero como le estaba diciendo, me da también la imagen del espacio poral. Aquí no se ve tanto, aquí se ve más que todo es la roca. Lo que es microscopía Zen, creo que está, sí se ve más detallada. Pero los análisis permiten a través de imágenes ver lo que es el espacio poroso. Piensa, por ejemplo, este es un análisis de sección delgada. Me da información en cuanto a la roca, el espacio poroso, pero también me da detalles en cuanto, por ejemplo, inclusive en la descripción petrográfica, me da información en cuanto al sistema de poros, es decir, información en cuanto a la geometría poral, si estoy hablando de tipo de poro, qué tipo de poro, me da información en cuanto a la porosidad, me dice la densidad del grano. En cuanto a la composición, me habla de qué granos tengo en este espacio, me habla también de las arcillas detríticas, es decir, qué tipo de arcillas tengo, y del material cementante. Y me da información en cuanto a la litología y textura. Cada análisis da información variada en cuanto a textura, tamaño de grano, tipo de roca, y inclusive, como lo ven aquí, me puede dar hasta una descripción hasta de la fase del ambiente de deposición. Creo que aquí hay un poquito más, o de todas maneras el calor. Datos obtenidos de una sección delgada, la porosidad visible, si los poros, es decir, yo puedo ver esa geometría o ese espacio poral si los poros son por encima de 1 a 2 micrones de diámetro. Tamaño del grano, porcentaje de la arena, el volumen de arcilla, me da información en cuanto a la composición mineral, de componentes individuales más grandes, de aproximadamente 4 micrones, volúmenes de componentes radioactivos, es decir, es capaz de darme o brindarme información en cuanto a cuánto es el porcentaje de moscovita, de feldespato, de glauconita, fosfato, me da la distribución mineral, la geometría de los cuerpos del poro, esto relaciona lo que es la abundancia del volumen diferente a lo del cuerpo del poro, tipo de poro, el volumen de minerales solubles al ácido como cemento en el sistema de poro y en la estructura de los granos. ¿Para qué puedo utilizar yo las secciones delgadas? Distribución de minerales radioactivos, reactivos y capacidad de la roca para tratamientos ácidos. Si yo voy a ejecutar un trabajo de acidificación, de estimulación ácida, yo puedo solicitar a una muestra de pared o a una muestra de canal que se tenga del determinado pozo un análisis de secciones delgadas para corroborar qué tipo o la capacidad que tenga esta roca de tolerar determinados ácidos en la formación. La calidad de la roca, propiedades mecánicas para lo que es el diseño de fracturamiento. Si yo a una muestra o a estas muestras, yo posteriormente le puedo someter análisis de esfuerzo, los análisis geomecánicos del módulo de Poisson, relación de Poisson, módulo de Young, para conocer y poder diseñar posteriormente un trabajo de fracturamiento. Tamaño del grano y selección para diseño de empaquetamiento con grava, geometría del sistema polar para evaluación de factor de recobro, datos de matriz para lo que es la correlación de registros antes de su análisis, control sobre porosidades, orígenes, distribución de la porosidad, datos para interpretación de ambientes depositacionales, composición de recursos terrestres, historia de la deposición de estratos y procesos diagenéticos. Difracción de rayos X. XRD corresponde a difracción de rayos X. Es uno de los más completos. Es el método tal vez más completo en cuanto a los análisis de petrofase y de litología. Me permite a mí obtener información en cuanto al porcentaje de cada mineral, incluyendo todos los minerales de arcilla. Y esa es su diferenciación en cuanto a los otros métodos, que me da información de la proporción en cuanto a los minerales arcillosos.
Fíjense, por ejemplo, aquí están lo que son los minerales arcillosos, silicato, caolinita, hilita, clorita, otros minerales como el cuarzo, feldespato, plagioclasa, pirita, anhidrita, los minerales carbonáticos, es decir, si tiene algún tipo de minerales carbonáticos como calcita, dolomita, etcétera. Me da también algunos sólidos provenientes del fluido de perforación o del que no corresponde como tal a una mineralogía del yacimiento o del pozo. Y me da la proporción en cuanto a los totales, totales de minerales, totales de otros minerales, perdón. Y totales provenientes de carbonáticos. Y al final la sumatoria. Y me lo da en proporción. Cuánto corresponde a otros minerales, cuánto corresponde a minerales arcillosos, etc. Me permite también conocer el grado de expansibilidad o potencial de hinchamiento de mezclado de capas arcillosas, presencia de hierro o cristal en la roca. Cuando habla de mezclado de capas arcillosas y el grado de hinchamiento, es porque hay unos minerales arcillosos que frente al agua o frente a material acuoso se hincha, se expande. Y esto puede ocasionar lo que es un taponamiento de la formación. Taponamiento por porfino o por arcilla. Es un daño a la formación. Algunos de los usos: abundancia de cada mineral radioactivo, especialmente minerales de arcilla, capacidad de hinchamiento de arcilla. Esto ayuda mucho para lo que es el diseño del fluido de perforación, el sistema de completación y mejora la evaluación de formación. Solubilidad total al ácido, historia burial y de un proceso diagenético que haya podido estar presente o que esté presente. Cambios también regionales en lo que es la distribución de la arcilla. Bueno, y este es un ejemplo. Fíjense que me dice la información en cuanto a la mineralogía: cuarzo, feldespato, plagioclasta, caolinita, clorita, y la proporción de cada uno de ellos a nivel de cada una de las profundidades. Estas son muestras, pero recuerden que cada muestra corresponde a una profundidad. Esto es cuando estamos hablando de los poros o el espacio poral. Este es el otro análisis: microscopía electrónica de barrido o análisis SEM, donde me da información visual de imágenes del espacio poroso. También, por supuesto, me da una descripción pero su principal fin o el objeto, sobre todo las imágenes o la información a través de las imágenes. Me permite conocer lo que es la porosidad derivada de la imagen, el tamaño del cuerpo y la garganta del poro. Me habla de la geometría del sistema poroso, el cuerpo del poro y tamaño de la garganta, el material que rodea los poros y puente de minerales, es decir, si hay minerales o arcilla dispersa, lo de perforación del sistema poroso, es decir, si hay algún tipo de fluido que haya estado o que esté incrustado dentro de lo que es el espacio poroso, dentro de lo que es la roca. Daño, algún pseudo daño que se haya ocurrido durante la perforación. Presencia de hierro en varios minerales como la calcita, la dolomita, hilita y la esmetita. La química de la roca, es decir, abundancia de elementos, particularmente lo que es hierro, magnesio, calcio, sodio y potasio. Además, también me habla en cuanto a lo que es la calidad y la tenacidad y la tortuosidad de la roca. Este es un análisis de microscopía. Fíjense, me da información. Por supuesto que el análisis se realiza a través de un microscopio, donde se evalúa lo que es el sistema poral, los tipos de minerales presentes, el espacio poroso, el tamaño de las gargantas, cómo están las gargantas de los poros interconectadas o no, etc. Y me hace una descripción en cuanto a la textura y mineralogía detrítica, lo que es la mineralogía diagenética o un proceso diagenético, y una característica del reservorio. Si me puede hablar de si la porosidad es baja o alta, si existe algún tipo de fascia arcillosa, etc. De los usos de datos de análisis SEM: determinación de porosidad, el cálculo de la permeabilidad basado en la distribución del tamaño de garganta de poros usando lo que es la ecuación de Tomer,
permite lo que es la inspección visual del sistema poroso y la medida cuantitativa de la geometría del poro, radio, número de coordinación, tamaño absoluto del cuerpo de poro. Esto está muy asociado a lo que es el tipo de roca. Cuando yo tengo en un yacimiento diferentes tipos de roca, es porque, como le dije anteriormente, hay variaciones de porosidad, permeabilidad, pero sobre todo porque hay variaciones o porque influye mucho el tamaño de los radios de las gargantas de los poros. Y la garganta de los poros está relacionada mucho a estos parámetros, al número de coordinación y al radio y al ordenamiento como tal. Esto, repito, es si quiero analizar o tener información del tipo de roca, también lo que el microscopía hace me da información en ese sentido. Identificación de minerales en los poros y garganta de poro, determinación de minerales sensibles en el sistema del poro, tiene en cuenta lo que es la determinación visual de mecanismos físico-químicos del daño en la formación, de determinación cualitativa de características mecánicas e interpretación de lo que es la historia de procesos depositacionales y diagenéticos. Pero hay unos supuestos o algo o algunas teorías que se habla dentro de lo que es el estudio de la mineralogía. Vamos a ver qué dice o qué nos dice. Dice algunas suposiciones y que la habíamos dejado cuando estábamos viendo lo que era la parte de Gatman-Ray. Todas las arcillas son radioactivas, no necesariamente. Hay unos minerales como la caulinita, la esmetita o morilonita, la hilita y la clorita, que son minerales arcillosos. La hilita es el único mineral arcilloso radioactivo y es la que se presenta o la que está más común dentro de la que son las rocas clásticas, por lo general por encima o alrededor del 70%. La caulinita y la clorita no son minerales radioactivos. La esmetita es radioactivo en algunas ocasiones. Entonces, sobre el supuesto de que si todas las arcillas son radioactivas, no necesariamente. Las arcillas, en este caso los clay, en los yacimientos de arena son de la misma composición de aquellos shell que se encuentran en los alrededores. Generalmente tampoco no es cierto. Lo que corresponde a los minerales arcillosos, en este caso shell, son de origen detrítico. Ellos deben su composición al área fuente de donde fueron derivados. Mientras que los minerales arcillosos en los yacimientos de arena son de origen autigénico. Ellos deben básicamente su composición a lo que es la química de las aguas del subsuelo. Y a menudo también se han precipitado millones de años después de los que sedimentos fueron depositados. La hilita, que es el material arcilloso detrítico más común, la caulinita y la clorita son los minerales autigénicos más comunes. Shell es un mineral arcilloso 100%, no es cierto de la misma manera. Shell es una roca que consiste de una mezcla de minerales. El shell puede tener minerales arcillosos, pero también puede tener algún tipo de minerales siliciclásticos. No, en su generalidad, no es un mineral 100% arcilloso. Minerales arcillosos contienen más de un 35% de shell. Los shell promedio a nivel mundial consisten en cerca de un 50% de mineral arcilloso y un 50% de mineral no arcilloso como el cuarzo, feldespato, calcita, entre otros. Algunos problemas en la evaluación del contenido de arcilla a partir del Gatman-Ray. Es fundamentalmente importante determinar con la mayor precisión posible lo que es el contenido de arcilla en un yacimiento. El valor del Richet o del contenido de arcilla es usado en los cálculos de porosidad a partir de registros. Una determinación incorrecta de Richet es equivalente a un cálculo incorrecto de porosidad. Esto también afecta a lo que es la determinación de la saturación de agua, ya que esta es una función de la porosidad. Cuando yo comienzo a evaluar un yacimiento, cuando ya luego de haber estimado los parámetros petrofísicos que lo hicimos ayer, MN, densidad y resistividad, yo reviso la litología como lo estamos viendo. Si tengo difracción de rayos X, análisis SEN, los que tenga, determino cuál es la mineralogía de la formación y la litología. Ya tengo una idea descriptiva de que tengo mi formación. Luego, el primer paso ya dentro de un modelaje petrofísico o una caracterización petrofísica es determinar el contenido de arcilla, o bien utilizando SP o bien utilizando Gatman-Ray.
Si la estimación de ese contenido de arcilla o de shell es incorrecto, va a afectar directamente lo que es el valor de la porosidad o la estimación del modelo de porosidad. Por ende, primero se estima lo que es el contenido de arcilla y posteriormente se ejecuta lo que es porosidad. Y si porosidad también está incorrecto, va a afectar el valor del modelo de saturación de agua. Entonces, uno está concatenado con el otro modelo. El uso de fórmulas estandarizadas basadas en gamma ray generalmente resulta en una determinación incorrecta del contenido de arcilla. Calibración de registro para el cálculo de Bichel, procedimiento recomendado. Mide la cantidad de Shell y de Klein en muestras tomadas en un amplio rango de respuestas de gamma ray. Desde Shell hasta arena limpia, enfoque su atención en los intervalos de arena arcillosa. Se debe desarrollar un análisis de secciones delgadas y análisis de difracción de rayos X en núcleos, muestras de pared o de corte. Los análisis de secciones delgadas o de difracción de rayos X son las únicas técnicas disponibles para suministrar unos datos cuantitativos concernientes a la abundancia de Shell o de Klein. Relacione los datos medidos de Shell y de Klein, los indicadores de Shell en el registro gamma ray, densidad y neutrón. Se puede usar LSP, pero es menos sensible que las otras respuestas. Ya cuando describimos lo que estaba comentándoles ahorita sobre cada uno de los pasos, yo debo ubicar, bueno, mi yacimiento tiene difracción de rayos X, tiene secciones o tiene microscopía. El que tenga, ese yo lo voy a utilizar como referencia para lo que es establecer los modelos petrofísicos. Dentro de lo que es la evaluación de formaciones hay una parte importante. Cuando yo quiero determinar los modelos petrofísicos, cuando quiero determinar cuál es el modelo de arcillosidad, cuál es el modelo de permeabilidad, cuál es el modelo de porosidad y cuál es el modelo de contenido de arcilla. Parte primero por realizar una correlación núcleo-perfil o correlacionar el core gamma con el gamma del registro o el gamma del núcleo, perdón, de waterline o guaya o cable, como le digo. Me voy a una imagen. Cuando yo perforé un pozo y ya decidí, junto a la gerencia, tomar una muestra de núcleo, es decir, cortar muestra de la formación, yo selecciono, como le dije anteriormente, una profundidad determinada en la cual yo me voy a detener. Por supuesto que esta profundidad es seleccionada porque para mí representa un interés petrofísico, un interés a nivel de la industria o a nivel de explotación de petróleo. Por el método que sea, o bien núcleo de pared o núcleo de canal, yo corto mi núcleo y ese núcleo se corre posteriormente también o se procesa un gamma ray. Un gamma ray propio del núcleo. A ese se le denomina core gamma o gamma ray del núcleo. Los laboratorios también tienen sus máquinas o sus equipos donde procesan este gamma ray del núcleo. Ya luego, ya cuando ya mi pozo, corté el núcleo, lo recuperé, procesé en laboratorio la información. Laboratorio es aparte, o las operaciones que se realizan en laboratorio son diferentes o son aparte de lo que se está realizando en el pozo. Ya cuando corté mi núcleo, en el pozo se continúan las actividades, se corre en registro, se empieza a correr registro. Bueno, corro primero un gamma ray por guaya o por waterline o por cable. Se corre el registro de densidad, registro de neutrón, registro sónico, se corren registro de imágenes, registro de resonancia magnética nuclear, los registros que hayan decidido correr, caliper, etc. Ese core gamma, en conjunto con el gamma ray del núcleo y el gamma ray que se corrió luego que recupera el núcleo, es decir, el gamma ray que se recuperó por cable, se deben correlacionar, se deben llevar a la misma profundidad. A eso se le llama correlacionar núcleo-perfil o correlacionar el core gamma del núcleo con el gamma de guaya o de guaraná. Dice, por muchos años grandes esfuerzos se han realizado en la correlación de datos de núcleos y perfiles de pozo.
es una suerte de panacea de la petrofísica que los datos del núcleo y los perfiles tienen que ser forzosamente comparables. Esto no es siempre factible, ya que las escalas de los dos tipos de mediciones no son necesariamente compatibles. Más aún, las condiciones del hoyo, los volúmenes de muestreo de la herramienta, las propiedades de la roca y los fluidos del subsuelo, además de los procedimientos laboratorios, son algunas de las razones para que exista marcada diferencia entre las mediciones. Las técnicas empleadas en el escalamiento de las mediciones todavía están en vía de desarrollo. Fíjense lo que dice, que hay diferentes condiciones que me van a hacer que cuando yo compare el core gamma del núcleo con el gamma que bajé a través de un registro, por lo general nunca van a estar a la misma nivel de profundidad. Ustedes preguntarán, ¿pero por qué tengo que hacer eso? Porque yo, si corté un núcleo, es porque hay una incertidumbre en el yacimiento y porque yo necesito determinar realmente cuáles son las propiedades a través de análisis en laboratorio, y por supuesto también los registros me van a permitir a mí conocer la información o interpretar la información mediante registro. La idea es agruparla o concatenarla, integrar núcleo y perfil. Y repito, casi nunca o nunca están a la misma nivel de profundidad. ¿Por qué? Los procedimientos operacionales son diferentes. Yo estoy cortando un núcleo. Cuando corto un núcleo, por lo general estoy cortando es a través de una herramienta, a través del mismo equipo de perforación. Registro es otra cosa. Registro es a través de una guaya o de un cable, donde tienen una elongación diferente. Estoy utilizando un equipo diferente. Los mismos procedimientos a nivel de laboratorio son diferentes que los procedimientos para procesar en superficie un registro por guaya. Todas esas cosas, entre otras, hacen que cuando yo compare estas dos variables nunca sean a la misma profundidad. Y eso es el trabajo inicial de un ingeniero que va a realizar una evaluación de formación a través de una caracterización petrofísica mediante lo que es la correlación núcleo-perfil. Dice, para realizar una correlación adecuada los datos de núcleo y perfiles, el petrofísico debe tener conocimientos sólidos no solamente de su disciplina, sino de información de yacimiento y de las diferentes disciplinas. Me voy al registro. Fíjense que el registro, si lo logran ver, en esta parte, bueno, dice Complex C, esto no es importante, esto corresponde al programa, no tiene nada que ver con las curvas. Esta imagen es de Discovery, Petrel, IP, todos los programas que se utilizan para petrofísica, sea cual sea, tienen las ventajas o tienen las diferentes ventanas para ejecutar una correlación núcleo-perfil. Todos lo tienen. Básicamente, específicamente, Discovery Geographic tiene este método donde yo correlaciono o donde yo ajusto. Tengo mi Gamma Array, que es el azul. Tengo el Gamma Array LSP, tengo el caliper, que es el punteado, tengo mi profundidad, tengo en este caso lo que es la resistividad, resistividad profunda, resistividad somera, tengo la porosidad, fíjense que aquí aparece, FITE, la porosidad total y la efectiva, y tengo mi valor de saturación. Ya aquí está corregido, no sé si aquí hay una imagen donde está mejor, no, pero ahí por lo general nunca están a la misma profundidad. Fíjense que esta roja, esta curva roja corresponde a Gamma Array del núcleo o core gamma. Aquí está, core gamma. Fíjense que no está a lo largo de todo el tramo de la profundidad del yacimiento. ¿Por qué? Porque yo no corto a lo largo de toda la profundidad del yacimiento. Yo corto solamente sobre un tramo. Y ese tramo es el que yo posteriormente proceso para obtener un Gamma Array del núcleo. Y el azul es el Gamma Array obtenido a través de guaya o a través de cable. Cuando yo los correlaciono en cualquiera de los programas, nunca van a estar a la misma profundidad. Es decir, esta arenita, fíjense, bueno, igual aquí, fíjense que esta arenita que está aquí en roja, está más arriba y pareciera este mismo tramo. Y la de cable, está más abajo que la de arriba. Esta, que pareciera ser esta, también está mucho más arriba. Esta también pareciera ser esta y está mucho más arriba también. Eso es el desfase que nosotros debemos corregir antes de comenzar una evaluación o un modelaje petrofísico de formación. Llevar a profundidad. De ese es el trabajo lo que corresponde a lo que es la correlación núcleo-perfil. Llevar a profundidad lo que es la información del núcleo
a la misma profundidad de la información de registro. Los programas, repito, te permiten moverlos hacia abajo o hacia arriba. Por lo general el gamma ray del cable es el que se mantiene y se trata de bajar el del núcleo a la profundidad. Las profundidades varían, no necesariamente siempre van a ser la misma a lo largo de todo el espesor. Puede haber una donde ya haya alcanzado a ajustarla, pero hay otras que van a requerir más pies o menos pies. Se podrán preguntar, ¿y esto es confiable? Bueno, si yo estoy interpretando que esta es una arena y que esta también es una arena y que es la misma, es el mismo pozo, lo lógico es que sea la misma información, solo que hay un desfase en cuanto a la profundidad. Pero luego que yo proceso la información, es decir, luego que ya yo ajusté, ya yo llevé las dos a mismas profundidades, yo la información del núcleo, del core gamma, recuerden que obtuve yo en el core gamma del núcleo, bueno, a nivel de los análisis laboratorios, obtuve porosidad, obtuve permeabilidad, obtuve saturación. Yo ajusto también esos parámetros a la profundidad que ya ajusté. Si yo bajé el core gamma 10 pies, y ahora yo tengo que ubicar lo que es el valor de porosidad, permeabilidad y saturación a los 10 pies que también corregí allí, porque esos valores corresponden a la profundidad del gamma ray. Ya aquí está corregido, fíjense que aquí está gamma ray, el rojo es el gamma ray del núcleo, el azul es el gamma ray a través de registro, y la idea es que me haya quedado ajustado, que donde sea arena para los dos, donde sea lutita, sea lutita para los dos. Fíjense que a pesar de ser el mismo pozo, no tienen el mismo o exactamente las mismas deflexiones, es decir, o la profundidad en las deflexiones. El gamma ray del registro es menos profundo que el otro tiene un poquito valores más altos. Pero la idea en este sentido es que interpreten lo mismo, que si estamos hablando de arena, los dos interpreten que es arena, si estamos hablando que aquí hay una arcilla, los dos hayan interpretado lo mismo, y que quede básicamente el mismo comportamiento. Ahora bien, para que yo entonces realice lo que es el análisis de difracción de rayos X, para que me sirve la información en cuanto a la porosidad de permeabilidad y todos estos parámetros a través del núcleo, para vaciarlos o para llenarlos también en el registro. Fíjense estos punticos o estos triangulitos verdes que hay aquí. Esto es porosidad, aquí está porosidad total, porosidad efectiva, y los triángulos dicen porosidad del core, o la porosidad obtenida en el análisis del núcleo. Por eso yo, cuando corregí la profundidad del núcleo del gamma ray, también ajusté los valores de la porosidad en cuanto a pie. Y los ingreso en la aplicación, y esta es la información de la porosidad obtenida en el núcleo. Igual ocurre con la permeabilidad. Esta es la impermeabilidad que obtuve a nivel del núcleo, procesada ya dentro del registro. Y como vamos a ver más adelante, creo que también está lo que es la información de difracción de rayos X o secciones delgadas o microscopía, también van contenidas en la parte de arcillosidad. Aquí no se ve bien, no sé si está aquí. No. Más adelante está cuando estemos viendo el modelo de arcillosidad. Pero toda la información del núcleo, luego que se correlacione núcleo-perfil, se coloca también en el registro. También hay unos parámetros, ahorita seguimos ya viendo lo que son los modelos, cómo se determinan, pero ese es el primer paso, determinar lo que es la correlación núcleo-perfil, ajustar, llevar a profundidad, ingresar toda la información dentro de lo que es el registro. Lo que es el contenido del bit shell medido versus registro de indicadores de shell. El gamma ray muestra una buena correlación con el shell medido en este ejemplo, sin embargo no es tan bueno como la separación de lo que es un registro de neutrón compensado. En este caso, este registro del primer indicador de shell para este campo, a pesar de lo que la influencia del gas en determinada respuesta de determinados registros. Estos son los diferentes cross-plots que yo también puedo hacer para ajustar lo que son los valores de contenido de arcilla, si hay valores que están fuera, porque esos valores están fuera, probablemente haya habido problemas durante lo que es la perforación, que haya alterado los valores, lo que me permite corregir. Bueno, ahora sí vamos a los modelos.
Ya la literatura establece, viene todo de Archie, ¿no? De lo que estábamos viendo ayer en cuanto a Archie, el modelo de Archie que establece un modelo homogéneo, de un yacimiento limpio, a través de esa ecuación donde establecíamos cada uno de los parámetros. No obstante, hay diferentes modelos, tanto para arcillosidad, como para porosidad, como para permeabilidad y como para saturación de fluido. Dentro de lo que son los diferentes modelos, vamos a empezar a ver lo que es la parte del modelo de arcillosidad, cómo se evalúa lo que es la arcillosidad. Ayer hablamos bastante sobre la arcillosidad y hoy también le hemos dado bastante porque es un parámetro que, como vieron, va a estar muy presente dentro del reservorio. Y la idea es que la información que nos está brindando, la evaluación no esté solapada o sea una información incorrecta propia del efecto de la arcillosidad. Dice que la presencia de lutita o arcilla en la roca es un factor altamente perturbador en lo que es la evaluación de formación. Por un lado complica lo que es la estimación del volumen de hidrocarburos en sitio y por el otro afecta lo que es la habilidad del yacimiento, por supuesto, de producir hidrocarburos. La mayoría de las rocas contienen tanto a lutita como la arcilla y los efectos de esta, como dijo bien el amigo, es reducir la porosidad, bajar la permeabilidad, algunas veces hasta de manera drástica, y alterar la saturación de aquella predicha por lo que es Archie. Esta agua contribuye también a lo que es la conductividad eléctrica de la arena, pero no a su conductividad hidráulica, por lo que no puede ser desplazada por hidrocarburos y por ende no va a fluir. Esta es una comparación entre relacionar lo que es este efecto de conductividad tanto del agua como de las arcillas, cómo varían cuando estamos hablando de arenas limpias y arenas arcillosas en cuanto a la comprensibilidad y la conductividad de la formación. ¿Cómo estimamos el volumen de arcilla? ¿Cómo realizamos ahora la estimación del cálculo de este bichel o de arcillosidad? El volumen de arcilla puede determinarse a partir de indicadores de arcillosidad y a partir de los modelos establecidos para lo que es el cálculo del volumen de arcilla. Ya lo vimos, o bien a través de gamma-ray, o bien SP, o bien resistividad, o bien densidad, neutrón o sónico. Son fuentes o medios a través del cual podemos estimar la arcillosidad. Por lo general, por supuesto, lo hacemos por gamma-ray. Si no tiene gamma-ray, lo hacemos por SP. Esta es la fórmula que vimos ayer, donde tiene un gamma-ray promedio o base, un gamma-ray limpio, un gamma-ray sucio y un gamma-ray también nuevamente limpio. Si es a través de un gamma-ray espectral, que por lo general o en la actualidad se corren mucho, esta sería la fórmula del gamma-ray espectral. Hay diferentes métodos establecidos en la literatura. Así como está Archie o el método lineal, también hay otros métodos como el método de Clavier, el método de Steiber, el método de Larinov, etc. Esta es la ecuación de Clavier. Dice el volumen de arcilla a partir del Clavier está definido por esta ecuación. Le toma nuevamente lo que es este índice de arcillosidad. Por eso que el primer paso es determinar el gamma-ray limpio y el gamma-ray sucio. Y ya luego es estimar lo que es el valor del contenido de arcilla. ¿Por qué todas estas ecuaciones? Porque estas ecuaciones sí consideran este parámetro importante de arcillosidad en un yacimiento, a diferencia de Archie o a diferencia de un modelo lineal. El método de Steiber, el volumen de arcilla a partir de Steiber se determina a través de esta ecuación. El modelo de Larinov está definido para rocas viejas a través de esta ecuación y para rocas terciarias a través de esta ecuación. Aquí hay una ventaja o desventaja de cada uno de los métodos. En cuanto al método lineal, es el método más usado, pero sobre todo si estamos hablando de yacimientos homogéneos, someros, si no tengo problemas de arcillosidad, actúa o aplica muy bien lo que es la ecuación lineal de arcillosidad. El perfil de gamma-ray provee mejor lectura, que es un método fácil.
Alguna limitación es la existencia de un gamma ray. Si no existe gamma ray, no puedo establecer a través de ninguna de las ecuaciones ni de ninguno de los métodos. Se limita en zonas poco favorables para la lectura de gamma ray, como zonas poco consolidadas y zonas de rocas muy viejas. Clavier se puede utilizar con el índice de arcillosidad derivado de gamma ray, es de fácil sustitución, y se puede utilizar en casos donde no conozcamos lo que es la mineralogía, es decir, no tiene un efecto tan drástico en suprimir o ni sobreestimar los valores frente a formaciones de las cuales no está bien descrita la mineralogía como tal. Limitaciones, además de las limitaciones del método de Clavier, se limita a tener un resultado muy limitado al tipo de arcilla que se utiliza en el laboratorio para obtener los valores estándar. Por lo tanto, no es recomendable utilizar en arenas de preterciario. Otra, Larinov, que es para rocas terciarias, Larinov para rocas preterciarias. En la primera se utiliza en rocas de la edad del Eoceno y Cretácico superior. Se puede utilizar con el índice de arcillosidad derivado del gamma ray. Alguna limitación, su principal limitación es que no se puede ampliar para estimaciones de volúmenes de arcilla en rocas jóvenes menores a la edad del Eoceno. Y no toma en cuenta, o sea, si no tenemos gamma ray, repito, no podemos ejecutar. En rocas preterciarias, especialmente utilizadas para cálculo de volumen de arcilla para rocas muy viejas, mayores a la edad del Cretácico, se puede utilizar con el índice de arcillosidad derivado del gamma ray. Es de fácil empleo. Y esta es el resultado. Fíjense que aquí está el mismo núcleo, el rojo, aquí está el azul, y si logran ver, arriba hay unas lucecitas verdes. Fíjense que dice ahí Bichel XDR. Este es el contenido de arcilla obtenido a través de difracción de rayos X. Entonces yo, luego de realizar la correlación núcleo-perfil, coloco o inserto también lo que es la información de arcillosidad, obtenida en este caso por difracción de rayos X, y él va a estar en la profundidad en la cual fue tomada esta. ¿Cómo yo sé si en mi yacimiento aplica es lineal, Steiber, Clavier o Larinov? Voy iterando cada una de las ecuaciones que están dentro de la aplicación, sea Discovery, sea Petrel, sea cualquiera de los métodos, y la voy iterando hasta determinar que la curva que me genere de arcillosidad, que va a ser esta de aquí arriba, mentira, esta roja punteada, sea igual o solape o se sobreponga sobre los valores obtenidos en difracción de rayos X del núcleo. ¿Por qué? Porque dijimos que el núcleo es lo más cercano a la información del yacimiento como tal del subsuelo. Este es, por ejemplo, en lineal, utilizando la ecuación lineal, fíjense cómo los puntos verdes, que es difracción, están alejados en alguna zona de la punteada roja. Solamente aquí hay un acercamiento. Y bueno, en la parte baja también del yacimiento. Este es con Steiber. Fíjense que aquí también ya es otro, lo que pasa es que la imagen no está muy bien y no puedo, pero bueno, aquí se ve igualmente Steiber sí pareciera que cuadra más o que solapan las curvas con los valores de difracción. Aquí están solapados, aquí también, aquí en la parte baja también. Y aquí están otros modelos, igualmente, lo que es Steiber, Clavier, Steiber y Larinov en roca preterciaria. Y bueno, si logran ver la imagen, esta es básicamente la diferencia. Fíjense como la turquesa, perdón, es la lineal, ya la fucsia es Larinov, creo, o Steiber, ya luego le sigue el Clavier, etc. Y bueno, cómo son en relación a lo que es la ideal puesta por H. Aquí estamos hablando de los yacimientos. Fíjense que aquí hay un tope. Este es un yacimiento y este es otro yacimiento. Yo puedo, tal vez, por ejemplo, Clavier y Steiber se parecen mucho. Son ecuaciones que los resultados se asemejan bastante. Fíjense que este es Steiber, muy parecida a Clavier.
y yo puedo tener diferentes modelos en un mismo yacimiento. Eso es normal también que pueda suceder. Es decir, que en la parte de arriba evalúe mejor con Clavier, pero en la parte de abajo se evalúe mejor con Stylebert. Eso, repito, es posible. Va a depender, repito, estamos hablando de dos yacimientos diferentes, pueden haber procesos diagenéticos diferentes o procesos sedimentarios diferentes, pueden haber radios de garganta diferentes, pueden haber muchos parámetros diferentes uno en relación al otro. Cuando tenga dudas en cuál de utilizar, porque los parámetros sean muy cercanos o porque visualmente sea muy cercano, yo ahí puedo, o es donde conviene, ver los valores que arroja para ver cuánto se acerca o no de los valores reales de difracción de rayos X obtenidos en el núcleo. Pero este es el modelo. El primer modelo es el modelo de arcillosidad. Escojo o selecciono la ecuación que mejor me satisfaga los resultados. Luego del modelo de arcillosidad viene el modelo de porosidad. Ya nosotros vimos modelo de porosidad o vimos cómo obtengo densidad a través de registro de densidad neutrón y sónico. Ahí si tengo densidad y sónico, yo puedo correlacionar los dos, puedo trabajar con los dos, no tengo ningún problema. Y recuerden que en el caso de porosidad, la ecuación de porosidad total y porosidad efectiva son porosidades o son ecuaciones estándar. Ahí no tengo que iterar. Puedo iterar si tengo densidad, ajusto con densidad y itero también con neutrón si tengo solamente neutrón, o veo cuál de las dos me ajusta mejor a los parámetros. Mira, voy a pasar un poquito porque creo que aquí está lo de porosidad para que lo vean. Más adelante, repito, siguen los gráficos de cada una de los modelos. Saturación de fluido. Vamos a lo que es la ecuación y el modelo de saturación. La saturación para un fluido particular, por supuesto que es la fracción de ese volumen poroso ocupado por el fluido. Se determina a través de la ecuación de esta, bien saturación de petróleo, saturación de agua o saturación de gas. Dice, estos volúmenes de fluido son medidos bajo condiciones específicas de determinado valor de presión y temperatura. Las condiciones de yacimiento son frecuentemente presentadas como valores en sitio. Y bueno, también puede deducirse de lo que es la ecuación del volumen de poro. Lo que hay que suplantar o reemplazar la fórmula de saturación a través del volumen. Bueno, volumen sabemos que es masa y densidad, y nos quedamos en función de la masa de los fluidos. Para el caso de dos fases, solamente una de las dos saturaciones independientes, la otra debe hacerse por la suma de las saturaciones igual a la unidad. A condiciones de laboratorio se asume frecuentemente que la densidad del gas es insignificante. Por lo general, el valor de la saturación del gas no se toma en cuenta. En el caso de la saturación inicial del fluido, hay un escenario típico. Los poros inicialmente se considera o se simula que están saturados 100% con agua. Los hidrocarburos emigran hacia arriba dentro de lo que es la trampa debido a que no tienen menos densidad que la densidad propia del agua. Los hidrocarburos se distribuyen de tal manera que tanto la gravedad y las fuerzas capilares se van a encontrar en equilibrio. De allí lo que es el estudio de presiones capilares que también hablamos un poquito ayer. La saturación de agua intersticial mínima remanente en la zona de hidrocarburos aún después de ocurrir la acumulación. Y aquí entran también los procesos de presiones capilares y de permeabilidad relativa, si es la permeabilidad o si la fase predominante es mojada hacia el agua o si es mojada hacia el petróleo. Si hablamos de que la fase predominante es mojada por agua, el proceso es un proceso de drenaje, y ahí vamos a estimar lo que es una saturación de la fase mojante irreducible o saturación irreducible de agua. Si la fase es mojada por petróleo, el proceso es imbibición y en este caso sería una saturación de la fase mojante, no mojante, o una saturación de petróleo residual. La saturación también se puede estimar por estas vías o bien a través del análisis de laboratorio del núcleo o también como lo vamos a ver ahora. Medidas directas a través del núcleo y medidas indirectas a través de lo que es el análisis de presiones capilares o a través de análisis de registros de los pozos.
La conductividad eléctrica va a depender primeramente de lo que es la saturación de los fluidos. Algunos factores que afectan los valores de la saturación de agua obtenido a través del núcleo. La saturación del núcleo por filtrar los fluidos de perforación, el filtrado de agua, es decir, si el lodo de perforación es base agua o si el lodo va emulsión aceite. Si es filtrado de aceite, lodo base aceite, lodo emulsión aceite invertido. Si es filtrado a través de gas, perforación con aire o a través de que haya sido el proceso a través de una perforación con espuma. Los cambios propios de presión y temperatura en muestra de núcleo tomado a condiciones de fondo y a condiciones de superficie. Entonces la muestra del núcleo y las diferentes saturaciones pueden ser afectadas por alguna de estas causas. O bien una invasión durante la perforación afecta disminuyendo lo que es la saturación de petróleo, aumenta sobreestimando el valor de lo que es la saturación de agua, lógico, por la invasión de algún tipo de fluido. En el transcurso en el cual se va recuperando con el transporte del núcleo a lo largo del pozo hasta la superficie, esto disminuye lo que es la saturación de agua, disminuye también la saturación de petróleo y fíjense que aumenta la saturación de gas. Y allí la necesidad de corregir lo que es el efecto que vimos ayer, el efecto de Klinkenberg, por alguna entrada de gas o algún deslizamiento de gas hacia el núcleo. La saturación de superficie comparada al yacimiento afecta lo que es la saturación de petróleo, disminuyéndola y aumenta lo que es la saturación de gas. Es básicamente también lo mismo, como durante el viaje y cómo la superficie afecta lo que son las propiedades de saturación. A la aplicación de la saturación del núcleo, lo que es la identificación de la saturación de los fluidos a través del núcleo nos permiten conocer la presencia de zonas de petróleo, por supuesto, conocer si hay algún tipo de contacto gas-petróleo, agua-petróleo, lo que es a través de un lodo base aceite, la saturación de agua intersticial mínima, bastante exacta, también nos permite conocer lo que es el contacto agua-petróleo. Y otras aplicaciones, lo que son los métodos de correlación indirecta. La respuesta de la saturación frente a lo que son las zonas o a la presencia de determinado fluido en una zona de gas, la zona de petróleo o la saturación de petróleo va a ser igual a 0. En una zona de petróleo va a ser la saturación de petróleo mayor a 0.15 y en una zona de agua puede ser de 0 a 0.15. Esto está relacionado también a los parámetros de corte, que lo vamos a ver ya en lo último. Pero los parámetros de corte básicamente es lo que nos indica cuando una arena es prospectiva y cuando no. Es decir, ¿qué me limita a mí que determinada arena es prospectiva o no? Y dentro de los límites están establecidos por la arcillosidad, por la porosidad y por la saturación de los fluidos. Bueno, este es un gráfico para conocer la máxima saturación de agua para la producción de petróleo y agua y gas. Esto es a través del análisis de núcleo. Otras estimaciones que se realizan a través de lo que es la saturación de los fluidos, todo esto dentro del análisis de núcleo. La saturación de los fluidos en el núcleo se puede obtener por varias vías, pero en especial por estas dos, o bien por retorta de destilación o bien por una extracción con solvente. En la retorta de destilación hay un proceso de quema de la muestra y por ende es más riesgosa. Es más recomendable realizarla a través de extracción con solvente. Algunas ventajas de la retorta de destilación es un rápido, medida directa de ambos volúmenes recuperables, es decir, me va a dar información en cuanto a la saturación de petróleo y la saturación de agua, adecuada exactitud. Y algunas de las desventajas, alta temperatura. De hecho, por eso las altas temperaturas hacen que la muestra se pierda o se queme o se destruya si alcanzan temperaturas por encima de los 1000 grados Fahrenheit. Debido a las altas temperaturas también, parte del agua de cristalización se puede evaporar y ahí perdió entonces lo que es el valor de la saturación. El propio craqueo y coquificación del petróleo también causa o es una desventaja dentro de lo que es el proceso.
Esta es una curva también que se utiliza si realizo el procedimiento a través del retorte de destilación para determinar lo que es la saturación de agua y determinar el agua recobrada a través de ese proceso. Bueno, esto continúa con el efecto de coquificación y craqueo del petróleo. Tiende a ser solo la parte del petróleo de los polos recuperados. Debemos escalar hacia arriba el volumen de petróleo recuperado para reflejar lo que es el volumen de petróleo original de los poros. La formación de coque destruye la muestra del núcleo. Y bueno, a través de la retorta de destilación voy a obtener un valor de la saturación de agua, que va a ser el volumen del agua sobre el volumen total, volumen poroso. Se hace una corrección de ese volumen y luego, por diferencia, obtengo lo que es la saturación de petróleo y de agua. El equipo de extracción de solvente es tal vez el menos riesgoso, menos invasivo. Determinación exacta de la saturación de agua, a diferencia del otro, donde me permitía conocer el valor de la saturación de petróleo y el valor de la saturación de agua. La limitación tal vez de la extracción con solvente es que voy a obtener solamente saturación de agua y por diferencia en la ecuación obtengo saturación de petróleo. No destructiva para la muestra del núcleo. La determinación de la saturación de agua por extracción de solvente puede ser parte del proceso de limpieza del mismo núcleo. Cuando el núcleo, la muestra del núcleo que es recuperada, llega al laboratorio, se debe limpiar. Se debe limpiar y por lo general la limpieza es a través de un solvente. Ese mismo proceso de limpieza puede servir para estimar lo que es el valor de la saturación de agua. A través de este proceso, a través de un condensador, se utiliza un tubo graduado y por lo que es la utilización de este solvente, se logra determinar la saturación. Es un proceso mucho más lento, puede durar varios días. El volumen del petróleo medido es de manera indirecta, es decir, a través del producto inicialmente de lo que es el valor de la saturación de agua. Y remanentes de petróleo pueden ser perdidos por el efecto del solvente. Y esta es la fórmula para determinar la saturación de agua mediante lo que es la diferencia de el peso de la muestra antes de ser lavado o extraído con el solvente y ya luego, una vez que fue lavado o limpiado con el solvente. Las estimaciones de la saturación, que es parte de este proceso, ya vimos desde ayer que viene del estudio de Archie para estimar informaciones homogéneas mediante lo que es el conocimiento en cuanto al índice de cementación, el índice de arcillosidad, la tortuosidad y, por supuesto, lo que es la resistividad del agua. Hay otros métodos que se utilizaron en el pasado, como el método de Ingel, que es a través de gráficos, pero bueno, son métodos ya que son esporádicos, que bueno, fueron los primeros métodos utilizados. Son métodos gráficos sobre todo. Este es el método de Ingel, que, repito, básicamente considera igualmente para yacimientos homogéneos, se conoce la matriz de la roca y plotear en relación a lo que es la resistividad. Cálculo de la saturación de agua, la estimación, la ecuación de saturación de agua. Han sido desarrolladas múltiples ecuaciones de saturación de agua por numerosos autores. Hay más de 30 modelos de saturación de agua, todas proceden a lo que es la saturación de Archie. Es decir, todas son modificaciones a la propia saturación establecida por Archie. Todos los otros modelos son para formaciones arcillosas. En los modelos de arenas arcillosas, los términos shale y clay se usan de manera sinónima. Lo que son los shells son sueltos, plásticos, mezcla de granos finos de tamaño arcillosa o coloidal con una alta proporción de minerales arcillosos. Los efectos de la arcillosidad en la lectura de un registro dependen del shell y de sus propiedades físicas. Y esto también va a depender de la manera como el shell va a estar distribuido, si es de manera laminar, dispersa o estructural. Este es para el desarrollo de la ecuación de Archie, lo que es determinar el factor de formación, lo que es la conductividad de la roca. Ya aquí se empieza en el desarrollo de la ecuación a presentar modificaciones, por ejemplo esta X está asociada
a esta conductividad expresada por la arcillosidad que Archie no mostró o no identificó o no fue objeto de su estudio. Y bueno, la presencia de esta arcillosidad, bien sea de manera laminar, bien sea de manera estructural o dispersa, fue lo que llevó a, hizo efecto sobre la porosidad efectiva, fue lo que llevó a la aplicación de otras técnicas de saturación de agua para yacimientos arcillosos. En este sentido, las más utilizadas o las más comunes, Whatman-Smith, Dual Water o doble agua, y Simandux o Simandux modificada u otra. Estas son algunas de las fórmulas, lo que es Archie, Whatman-Smith y lo que es doble agua. Todas, fíjense, sobre todo Whatman-Smith, relaciona lo que es el QB, que fue uno de los parámetros que vimos el día de ayer. En el modelo de Archie, los procedimientos petrofísicos interpretados usualmente son descritos en términos de un yacimiento clástico idealizado, es decir, un yacimiento homogéneo, sin presencia de arcilla, que es el modelo básicamente de Archie. ¿Algún criterio para utilizar Archie? Un solo tipo de roca, es decir, estamos hablando de un espesor de un yacimiento, de una arena, donde no deben haber varios espesores, o si los hay, estos tienen que ser limpios, homogeneidad del yacimiento, isotropía a micro y mesoescala, es decir, rocas de tipo micro y meso, composicionalmente limpio, libre de arcilla, libre de limo, sin minerales metálicos, distribución unimodal del tamaño del poro y una porosidad intergranular. Esta es parte del aporte de los diferentes registros a lo que es el análisis, la identificación de los diferentes parámetros y modelos, lo que es gamma ray, densidad de neutrón, la ecuación de Archie, para lo que es la identificación del factor de formación y los exponentes, y la porosidad de saturación, lo que es inducción para lo que es la resistividad, lo que es la segunda ecuación de Archie para lo que es el valor de la saturación de fluido. Y también cómo obtengo o de dónde obtengo cada una de la información, el análisis de núcleo para la porosidad, de allí obtengo lo que es el exponente de cementación en cuanto al factor de formación, la resistividad del agua contribuye a lo que es el modelo de saturación y el análisis de núcleo mediante lo que es el exponente de saturación para la saturación de fluido. Simandux. Simandux es otro de los modelos de saturación de agua. Dice que en el año 1963 Simandux reportó experimentos en mezclas homogéneas de arena y morilonita y propuso una expresión de esta forma. Es decir, Simandux ya encontró dentro de su análisis la presencia de determinado mineral arcilloso, en este caso morilonita. Expresado en este sentido la conductividad expresada o manifestada por la morilonita a través de este valor. Y bueno, él realiza su ecuación Simandux mediante esta misma. Fíjense que esta está básicamente la misma de Archie, pero aquí entra a jugar lo que es el contenido de arcilla. Por eso, repito, primero es necesario identificar lo que es el modelo de arcillosidad, luego porosidad, porque estas alteran o afectan directamente lo que es el valor de saturación de fluido. Bueno, al final la ecuación queda de esta manera. Fíjense que utiliza contenido de arcilla, el A, la porosidad efectiva y nuevamente lo que es una resistividad en este shell, la resistividad del agua también. Entonces fíjense, repito, cómo están lo que es la porosidad efectiva, el contenido de arcilla dentro de la ecuación de saturación de agua. Algunas consideraciones de la fórmula de H para zonas limpias, donde el 100% de flujo de corriente eléctrica ocurre en el medio poroso. La ecuación de Simandux fue la primera en reconocer que parte de la conductividad era debida al shell contenida dentro de lo que es la arena. Whatman-Smith usa una conductividad de agua efectiva basada en la conductividad de agua en los poros, la capacidad de intercambio catiónico de las arcillas y el volumen de agua en las arcillas en el espacio poral. El modelo de doble agua tiene una forma más general que el modelo de Whatman-Smith. Él habla básicamente, como su nombre indica, doble agua,
es por el efecto de salinidades diferentes y que por ende se toma en consideración dos tipos o dos ecuaciones o la sumatoria de una salinidad asociada a una zona con arcilla y otra en las adyacencias de esta misma. Bueno, aquí están cómo las diferentes saturaciones se pueden obtener y cómo pueden afectar lo que es la porosidad efectiva, lo que es la saturación en aceite y gas, lo que es la saturación de la zona mojada, también cómo afecta en agua libre, agua que rodea los granos y a través de los diferentes métodos. Bueno, aquí está el método de Archie, el método de Waldman-Smith. En el año 68, Waldman-Smith publicó su renombrado trabajo, el cual más tarde se fue reconocido con el nombre de la ecuación de Waldman-Smith. La ecuación luego fue modificada nuevamente por Waldman y Thomas y más tarde por Cusack. Este fue y sigue siendo catalogado como un refinado método para calcular la saturación de agua en arenas sucias o arcillosas a partir de información aportada por el propio registro de resistividad. La ecuación de Waldman-Smith, fíjense que está referida a lo que es el exponente de saturación e involucra lo que es el QB. No solo relaciona la saturación de agua con la relación convencional entre lo que es la resistividad de la formación y la resistividad del agua con nata, sino también con la conductividad expresada por las arcillas. Los valores de N y M son típicamente establecidos a partir de los análisis de núcleo ya conocidos por nosotros. Y bueno, se va haciendo lo que es la reducción de la ecuación, utilizando lo que es la capacidad de intercambio catiónico, una característica que describe el número de puntos activos. El término B es llamado también conductividad específica de los cationes y un índice de la movilidad de los cationes absorbidos sobre lo que es la superficie arcillosa. Ese factor B, que también va dentro de lo que es la ecuación de Waldman-Smith, es considerado o es tomado en cuenta. A través de este gráfico también se puede estimar si no me lo dan. Pero bueno, también hay esta tabla que basada en la temperatura yo puedo establecer cuál es el valor de B que va dentro de la ecuación, repito. Y bueno, lo que es el gráfico de RW para obtener el B, conociendo el RW y conociendo la temperatura también puedo obtener este parámetro. Y bueno, los valores aproximados para QB, que ya lo vimos, muy arcilloso un QB puede ser de 1.5 Shell, si es bajo de 0.2 o 0.25 Shell. Y todo esto es medido en el laboratorio. El modelo de Indonesia es otro de los modelos utilizados en lo que es la evaluación de saturación. Como su nombre lo indica, fue realizado en Asia, en yacimientos de Asia, y básicamente, no sé si logran ver la ecuación bien, tiene como tres tramos. Tiene esta parte, que es la misma de Archie y de los otros, pero tiene dos partes adicionales. Tiene una y tiene esta otra. Básicamente, Popox y Lever, que fue lo que determinó el modelo de Indonesia, ellos hablaban que dentro de estos yacimientos no solamente había una parte arcillosa, sino que había una parte que era también con estructura laminar y una porción que estaba comprendida entre estas dos extremos. Entonces, la ecuación básicamente denota esta expresión de ello. Una zona en la cual es una zona limpia, una zona intermedia, es decir, una zona que tiene arcilla pero no tan marcado, y ya una zona con una arcilla dispersa o una arcilla laminar. Por eso que hay como tres espacios o tres partes dentro de la fórmula. Dice que la expresión a la derecha de la raíz representa lo que es la porción de arena, y la expresión a la derecha de esta representa la porción arcillosa o la porción laminar. Y el término dentro de la raíz se considera como el vínculo entre lo que es la arena y la arcilla. Es una especie de integración entre estos dos. Fue desarrollada en Indonesia, ya que allí relativamente las formaciones son de agua fresca y los altos grados de arcillosidad evidenciaban los inconvenientes presentados por otros modelos.
implicaciones geológicas y petrofísicas de las rocas, sus minerales, los fluidos que en ella contiene y las condiciones del hoyo tendrán siempre un comportamiento no lineal, trayendo como resultado que las saturaciones determinadas a través de este modelo estén siempre extremadamente optimistas. Habla de, bueno, del método de layer difuso, para determinar lo que es la concentración de cloruro de sodio y ver cómo es esta zona laminares y cómo es la concentración de sodio en la zona, en cada una de las zonas, pues en cada una de las partes. Y el modelo de doble agua, que también es un modelo o es una modificación de Wattman-Smith. Básicamente, ellos hablan de que se basa en la conductividad debido a cationes ligados a la arcilla van a estar restringidos al agua ligada donde esos cationes y residen, que la conductividad electrolítica normal va a estar ligada al agua libre. Para resumirlo, para explicar que lo puedan entender, ellos se basaban en que había una zona que era donde había determinado porcentaje de arcillosidad y en esa zona había determinada salinidad, que a su vez no era la misma que estaba en las adyacencias de esa parte o de esa zona arcillosa. Es decir, es un espacio donde tenemos variaciones en cuanto a la salinidad. Y por eso se denota el modelo como modelo de doble agua. Dice que los hidrocarburos desplazan al agua libre y cuando esto pasa, las cantidades relativas de agua ligada y libre cambian, dando una conductividad efectiva del agua y la conductividad de las arenas arcillosas con hidrocarburos van a estar referidas en esta ecuación. Usando esta relación y sabiendo que este parámetro, la ecuación para la conductividad de las arenas arcillosas, va a estar denotado por esta ecuación. Esta constituye la relación de modelo de doble agua para saturación de agua en arenas arcillosas. Posee un término adicional con respecto a la relación obtenida a través de Wattman-Smith, que es una modificación de Wattman-Smith. Ambas ecuaciones, por supuesto, se reducen de lo que es la ecuación de H. El modelo de doble agua predice que las lutitas, las cuales contienen solo agua ligada, deben tener conductividad de agua esencialmente independiente de la salinidad de las aguas en arenas adyacentes y dependiendo solo de la temperatura. Es decir, lo que le estaba hablando anteriormente, dos zonas donde una es independiente de la otra con valores de salinidades diferentes. Y bueno, este es un ejemplo, claro, un pozo viejo donde está evaluado por Wattman-Smith. Para obtener lo que es estos parámetros de CW, la conductividad, perdón, conociendo lo que es la temperatura. Esto sigue para establecer lo que es las ecuaciones del modelo de saturación, bien sea por Archie o bien por otro de los modelos. Dice que normalmente uno encuentra que el modelo de Archie corregido por Shell y el modelo de agua o de doble agua satisfacen la mayoría de los problemas. En algunas ocasiones, sin embargo, lo que es el modelo de Wattman-Smith o el modelo de Shell laminado, que es el de Indonesia, o el modelo de Simandux, funcionan muy bien con datos ciertos de tal forma que proveen resultados útiles. Por lo general, los yacimientos heterogéneos, nuestros yacimientos, se utilizan mucho estas ecuaciones, lo que es Wattman-Smith, Indonesia o Simandux modificado. Mi gamma ray del núcleo, mi gamma ray del registro, están mis valores de difracción de rayos X, o secciones finas, o microscopías en el que tenga la mano. Ya yo aquí establecí mi modelo de arcillosidad, bien fue Steiber o Clavier o lineal. Tengo porosidad, en este caso tengo porosidad por densidad y neutrón. Obtuve aquí tengo mis valores de porosidad del núcleo. Por supuesto que también, ¿cuál va a ser mi indicador para determinar cuál es la curva que mejor me adapta, si densidad o neutrón? La misma información del núcleo. Si los parámetros del núcleo de la porosidad ajustan bien cuando estoy evaluando con porosidad a través de densidad, yo dejo densidad
O si me evalúa mejor con neutrón, yo dejo con neutrón. O si me evalúa con una combinación de los dos, yo voy a obtener o evaluarlo a través. Recuerden que yo comparo también estos valores con la porosidad efectiva, que es la rojita, que es la que nos interesa a efectos de encontrar hidrocarburos. Y esto, fíjense que aquí están unos punticos también por aquí y otro por aquí, corresponde a la saturación de agua, que también es la información que obtuve del análisis de núcleo, que también proceso en el programa, la correlación, y itero nuevamente como lo hice con arcillosidad. Pruebo primero con Archie, pruebo luego con Simandou, pruebo con Waldman-Smith, pruebo con doble agua, y la que solape o la que sobreponga los puntos sobre la curva, esa es la que yo voy a seleccionar. No necesariamente siempre va a ser perfecta, como en este caso que dio muy bien. Hay otras, como por ejemplo arcillosidad, que hay unos puntos que sí cotejan bien, pero otros que están un poco desfasados. Al final es la que mejor se adapta. Y permeabilidad también. Permeabilidad ya es un proceso tal vez un poquito más largo. Permeabilidad también tiene sus ecuaciones como Timur modificada, tienen más ecuaciones aún, pero utilizar en el caso de permeabilidad las ecuaciones o no va a depender de la heterogeneidad del yacimiento. Si el yacimiento es muy heterogéneo, es necesario que ya haga inicialmente un estudio del modelo de roca, como lo vimos o como les mostré con la información de presiones capilares, en la cual yo establezco diferentes tipos de roca y yo puedo establecer una ecuación de cada tipo de roca de permeabilidad. Pero si el yacimiento es homogéneo, yo puedo iterar también cada una de las ecuaciones y obtener el modelo. Fíjense que lo que le digo, aquí a pesar de todo, si comparamos todos los modelos, el que menos cuadra o el que menos coteja con las ecuaciones es permeabilidad. Fíjense como aquí apenas cotejo uno y aquí hay muchos por fuera, aquí también otros por fuera. Esto me habla de la alta heterogeneidad del yacimiento. Entonces lo ideal en estos casos es modelo de roca. Establecer un modelo de roca, un modelo de roca que me permita definir si tengo macro, meso, nanoporosa, y luego ya ese tipo de roca, si yo le establezco una ecuación de permeabilidad, por supuesto. Y la litología, yo por supuesto, también en mi registro base o en donde yo he evaluado, coloco lo que es la litología, las petrofacies, coloco lo que es las facies, toda la información que puedo integrar en el registro. Y los parámetros de corte. Hablé ayer que el núcleo no se corre a todos los pozos, por lo costoso, los procedimientos operacionales, etc. Por lo general, o bien el primer pozo o a uno de los primeros pozos del área tiene, o luego por allá otro puede tener, es decir, son muy limitados. Pero yo debo tomar el que tiene núcleo y el que tiene la mayor cantidad de información de registro, es decir, que tenga curva de densidad, curva de neutrón, curvas sónicas, que tenga gamma ray, que tenga todas las curvas de resistividad y aparte el núcleo, para hacer esta correlación núcleo-perfil y para ajustar y para determinar todos los modelos. Ya una vez que ya este pozo que tiene toda esta información, yo determino el modelo, yo extrapolo esta información al resto de los pozos. Si por ejemplo son 50 pozos, solamente uno tiene núcleo, a ese es el que yo, o sobre ese yo determino el modelo o los modelos y luego cada uno de los modelos que ya establecí aquí lo extrapolo a cada uno de los pozos. Es decir, ya cuando voy a evaluar pozo por pozo. Si el pozo 2 no tiene núcleo, yo lo evalúo ya conociendo que el modelo que debe utilizar en esta es Steiber, o el modelo de saturación es Waldman-Smith, o el modelo de permeabilidad es Timur. No debo hacer el procedimiento nuevamente. Yo extrapolo ya los modelos porque es lo representativo ya. Ya yo correlacioné, ya yo ajusté, ya yo establecí una continuidad entre lo que es el núcleo y el registro. Y lo hago consecuentemente a cada uno de los demás. Ya cuando ya yo he evaluado todos los pozos, es decir, que ya todos los pozos tienen todos los modelos, es decir, ya todos están calibrados, ya tienen los modelos, yo te establezco los parámetros de corte. ¿Qué son los parámetros de corte? Para saber que un yacimiento, la mejor explicación lo puedo dar aquí. Yo no sé si ven aquí lo rojo y lo amarillo. Lo amarillo dice
es arena neta total, es decir, todo esto corresponde a arena neta total. La arena, es decir, todo esto es arena. Pero dentro de todo este espesor, ¿qué corresponde a petróleo y qué no corresponde a petróleo? En este caso, lo rojo corresponde a petróleo. Ahora, ¿qué parámetro a mí me va a decir que esto sea petróleo y que lo demás no sea petróleo? Los parámetros de corte. Los parámetros de corte son básicamente como límites que me van a decir esto es petróleo, esto es explotable, esto no es petróleo. Estos parámetros de corte están asociados a estas características o a estos parámetros: resistividad, volumen de arcilla y porosidad. Fíjense que todo está ligado. Todo al final es una consecuencia de lo otro. Dice que para calcular los parámetros de corte en cada una de las arenas se elaboran los siguientes gráficos, entrando con lo que es el valor de la saturación de agua de corte para determinar la resistividad total, el volumen y la porosidad. Esta nube de puntos se hace un crossflow, este es un crossflow. Esta nube de puntos corresponde a todos los pozos del área. Todos los pozos que ya evalué con todos los parámetros. Este en la parte de las X es saturación de agua y esto es resistividad. Dependiendo del comportamiento, va a generar una curva de puntos. Aquí me dan dos flechas. Fíjense que aquí dice saturación de agua irreducible. Este valor de la saturación de agua irreducible lo obtengo de los núcleos también. Y aquí está lo que es la saturación de agua con nata. Que la saturación de agua con nata, ¿de dónde viene? A ver si alguien se acuerda, que lo vimos también ayer. De permeabilidad relativa. No sé si recuerdan cuando estuvimos viendo permeabilidad relativa, que le dije que la parte inferior era la saturación de agua con nata, o inicial, que me indicaba lo que era el valor menor en cuanto a el agua o la capacidad productiva del yacimiento. Todo viene del no. Entonces, con la información de la saturación de agua con nata y la saturación de agua reducible, yo trazo, la ubico, y la que me resulte o la que choque con la eje de las Y, ese va a ser mi resistividad promedio o la resistividad de corte. Es decir, si yo quiero saber si esta resistividad, fíjense que aquí está de 0 a 50. Para decir que es petróleo, la resistividad tiene que ser de 5 en adelante, en este caso específicamente. Si es menor a 5, como por ejemplo esta, no van a ser considerados petróleo. Fíjense por ejemplo esta, que está menos, una de las más bajitas, y está también sobre la parte amarilla. Ya eso yo lo estoy diciendo que eso no corresponde a petróleo. Entonces específicamente, eso es el parámetro de corte. Estoy limitando por la resistividad que todo por debajo de 5 no es petróleo. Por encima de 5 todo es petróleo. Igual sucede con la porosidad y el contenido de arcilla. Esta nube de puntos corresponde a todos los pozos, esta es saturación de agua y esta es porosidad efectiva. La porosidad que obtuve de densidad de neutrón de cada uno de los pozos. Entro nuevamente con lo que es la saturación de agua con nata, corto lo que trato de hacer un promedio, repito, esta dispersión va a estar asociada al tipo de yacimiento, no necesariamente todo va a ser tan disperso, una puede ser como la otra gráfica, pero trato de hacer una promedio. Y de cortar la saturación de agua reducible. Fíjense que aquí me va a dar como entre 0.4 a 0.9, un valor muy bajo. Si yo me acuerdo, si recordamos lo que son los parámetros que vimos en el núcleo, que eran muy bajos de porosidad, no sé si recuerdan de 0.10, 0.11, 0.12, me habla también de la variabilidad o de lo bajo que es el porcentaje de porosidad. Que me va a indicar este parámetro, 0.07, igual que la saturación, que la resistividad, perdón, que toda porosidad que sea menor de 7 no va a corresponder a petróleo, sino que va a corresponder a otros fluidos. Y de 7 en adelante va a corresponder a petróleo. Y, por supuesto, ya tienen que ir cotejados estos parámetros. No solamente porosidad, sino resistividad. Es decir, tiene que cumplir cada roca todos los parámetros. Tiene que ser mayor de 5, pero también tiene que ser mayor de 7.
Puede ser que aquí sea mayor de 5, pero que así sea menor de 7 y por ende no lo va a contabilizar como petróleo. Y igual sucede con volumen de arcilla. Saturación de agua en relación al contenido de arcilla de todos los pozos, y con la saturación de agua con nata corto lo que es el contenido de arcilla. Trato de hacer un promedio en toda esta nube de puntos. Y ese va a ser mi parámetro de Corb. Entonces, para que algo sea petróleo o determinada arena sea petróleo, como por ejemplo esta, tiene que ser un contenido de arcilla menor a 60, una resistividad mayor a 5 y una porosidad mayor a 7, para poder ser considerado, repito, hidrocarburo. Y es de allí, ya luego, donde se obtiene lo que es la evaluación petrofísica. Ya luego yo establezco lo que es la evaluación petrofísica, ya hago una evaluación cualitativa, ya tengo porosidad total, ya tengo cuánto es mi arena neta petrolífera, ya tengo cuál es mi porosidad efectiva, cuál es mi permeabilidad, cuál es mi contenido de arcilla, cuál es mi valor promedio de la resistividad, ni la saturación de agua. Y puedo evaluar o realizar lo que son mapas de isopropiedades, mapa de permeabilidad, mapa de saturación, mapa de porosidad, mapa de contenido de arcilla. Selecciono los intervalos que voy a punzar o cañonear, hago una descripción de las dos vías, una descripción cualitativa, que es una descripción de lo que estoy viendo, y una descripción cuantitativa, que ya es expresado en valor. Y bueno, creo que esto era lo último. Es básicamente lo que podíamos resumir para mostrarles. Hay muchísima información que pudiera haber, pero bueno, el tiempo es limitado y quería centrarlo en lo más importante, pues en lo que pudieran entender, lo que pudieran comprender. No sé si hay alguna consulta, duda, pregunta, comentario, algo que no entendieron, algo que quieran revisar. Muchas gracias, Andri, por la excelente presentación. Damos unos 5 minutos por si alguno quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Bien, si no hay preguntas, agradecemos entonces a todos los asistentes, agradecemos a usted también de parte del capítulo, Andri, por darnos la posibilidad de brindar este curso. Muy bueno, muy interesante el tema. Les vamos a ir enviando a cada uno de los asistentes un mail con los certificados, aquellos que lo reciban, y también una carpeta Drive con las grabaciones de los encuentros para que puedan verlas cuando lo deseen, así lo deseen, y con la presentación. Recuerden también, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram también va a estar publicada en la bibliografía, la carpeta de Drive, para acceder a todos nuestros cursos que hemos ido desarrollando. Y nada más, entonces sería agradecerle nuevamente a usted, Andri. No, gracias a ustedes más bien por la invitación. Y gracias a todos también por haber presentado, por tener el tiempo y el interés de ver la presentación o el curso. Y espero de verdad que hayan, en la medida del tiempo, captado parte de la información. Y estamos igualmente a la orden por cualquiera de las vías. Perfecto. Muchas gracias y saludos a todos. No, gracias a ustedes. Feliz tarde.